acerca del ministerio de Jesús. ¿Qué tan importante es lo que Jesús vino a hacer en la tierra? Sin duda tenía un propósito. El propósito era redimir al mundo, pero mientras estuvo en este punto enseñó cuál era el propósito, cuál era su ministerio que heredaría o que dejaría a la iglesia del Señor. Mira, quiero que juntos meditemos en un pasaje que está ahí en Mateo capítulo 9 y vamos a ir leyendo del 35 al 38 y aprendiendo acerca de este pasaje. Dice la palabra del Señor de esta manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Dice este pasaje, yo puedo encontrar tres partes fundamentales del ministerio de Jesús. En primer lugar, Jesús era un mensajero. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Él era un mensajero de salvación, un mensajero de buenas nuevas, un mensajero que traía este mensaje acerca de cómo Dios se había acercado al hombre. El hombre en su condición pecaminosa, no queriendo nada con Dios, apartado de Dios, separado de Dios y viviendo en las consecuencias de sus decisiones. Y Jesús viene a traer ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación. Mira, literalmente la palabra del Señor dice que el ser humano, que las ciudades, que la gente en ese punto vivía en tinieblas, vivía en obscuridad, vivía sin un camino, sin una esperanza. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 4, versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muertes, luz les resplandeció. Mira, qué interesante, porque Jesús iba recorriendo las ciudades, iba recorriendo las aldeas, compartiendo este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué tan importante es este ministerio de Jesús como mensajero. Y como mensajero, él no quería que nadie, nada ni nadie estuviese fuera de su reino, fuera de escuchar este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación. Mira, cuando leemos esta parte debemos de entender esto. Mateo 4:16 hace referencia al profeta Isaías, y este pasaje nos habla acerca del deterioro espiritual, del deterioro social, del deterioro moral en el que vivían las personas. Las personas no buscaban a Dios, las personas estaban, como dice aquí, esta región en sombra de muerte, en tinieblas. O sea, en otras palabras, no sabían hacia dónde ir, no sabían cuál era el camino, no sabían cómo salir de esa situación. Por eso es que Jesús va y predica el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas. Y me llama la atención porque no solamente va y predica en las grandes ciudades como Jericó o Jerusalén, sino también está dispuesto a ir a esas pequeñas aldeas, a esas pequeñas lugares donde posiblemente no llegaba el evangelio. Él está buscando a todos. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿por qué es que Jesús hace esto? Porque mira, Él entiende que su palabra, que el poder del evangelio puede cambiar la vida de una persona que vive en obscuridad, que vive en tinieblas, que vive ahogada en su propia situación, que vive ahogada en sus propias decisiones. Pero Jesús puede venir a cambiar a aquella persona que está sumergida en sus vicios, que está como dice la Escritura, en sombra de muerte, en enfermedad o en todo. Dios puede venir y Jesús puede venir a cambiar toda esta situación en la vida de las personas. Dios tiene el poder para cambiar una vida, para cambiar una familia, para cambiar una nación. Mira, hay un lugar que se le llama la Ciudad Milagro, ahí en Almolonga, en Guatemala, ¿no? Donde el poder del evangelio llegó, y el poder del evangelio llegó y cambió, transformó radicalmente la vida de las personas, ¿no? Una comunidad llena de violencia,
llena de alcoholismo, llena de tantos problemas y situaciones difíciles. Dice que había cuatro cárceles y esas 4 cárceles eran insuficientes por todas las situaciones que se vivían. Pero mira, cuando la palabra del Señor llegó con este mensaje de esperanza, por eso es que Jesús recorría las ciudades para hablar acerca de este mensaje de esperanza y de salvación. Dice que cuando llegó a Almolonga este mensaje, las personas empezaron a cambiar, no por sí mismas, sino por el poder del Evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces empieza a cambiar las personas y la gente empieza a cambiar, empieza a convertirse a Cristo. Y mira, es tan sorprendente esto que aún la tierra es bendecida por Dios. Y entonces empiezan a dar unas cosechas muy abundantes, los vegetales son muy grandes. Y tú empiezas a decir, oye, ¿y por qué? Inclusive ha sido... esta ciudad ha sido causa de debate del por qué, de qué técnicas se están utilizando, y han llegado a la conclusión de que no hay una respuesta lógica que la ciencia pueda dar. ¿Sabes por qué no? Porque Dios visitó este lugar, el Evangelio visitó este lugar y fue transformado. Es transformado, y eso es importante que entendamos. Por eso es que Jesús recorría las ciudades, porque en el Evangelio de Él hay poder, en el Evangelio de Él hay restauración, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hay un cambio, y hay un cambio donde Dios te bendice, donde Dios te saca del alcoholismo, donde Dios te saca de la drogadicción, donde Dios te saca de donde estés sumido y te lleva, como decía el salmista, a sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Sabes? Jesús dice que recorría todas las ciudades y aldeas. Pero no solo esto, sino también dice que enseñaba en las sinagogas de ellos predicando el Evangelio del reino. ¿Sabes? No solamente era un mensajero, sino también era un maestro. Porque sabes que no solamente se necesita predicar el Evangelio y recorrer los lugares con el mensaje, sino se requiere tiempo para enseñar y discipular a las personas, para que las personas crean en Jesús, para afirmar a las personas en Él, y para que se vuelvan sus seguidores. Mira, esta bella labor de discipular a las personas se requiere paciencia. Entonces Jesús no solamente predicaba. Cuando vemos también en el libro de los Hechos, Pablo predicaba, y aquellos que se interesaban, aquellos que creían, los tomaba aparte, tomaba tiempo para ellos, para enseñarles la verdad del Evangelio, para transmitirles parte de su vida. Porque quiero decirte algo, discipulado es transmisión de vida, discipulado es transmisión de vida. Mira, porque cuando tú llegas con las personas y estas personas quieren creer en Jesús o han creído en Jesucristo, las personas dicen, ¿verdad?, que necesitan más, y son como bebés espirituales que necesitan tiempo, que requieren paciencia, que requieren cuidado, que requieren ayuda de los demás, que ya estamos en un proceso un poco más avanzado. Hay gente que cuando tú llegas quiere contarte sus problemas, y tú tienes que ayudarles, tú tienes que escucharles, tú tienes que aconsejarles, tú tienes que pasar tiempo con ellos. Quiero decirte algo, quiero decirte que tú estás discipulando a alguien. Y aunque tú digas, no, pues es que tal vez yo en este momento no estoy discipulando a una persona, tú estás discipulando a tus hijos. Queremos que nuestros hijos sean mejores cristianos. Debe ser un reflejo de nosotros como padres, el enseñarles qué tienen que hacer para Dios. ¿Quieres que sean fieles a Dios, que lleguen temprano al culto? Nosotros debemos empezar a llegar temprano. ¿Quiere que le sirvan a Dios? Porque tal vez tú no lo pudiste hacer. Mira, tú tienes que empezar involucrándote en las actividades de la iglesia y sirviéndole. Jesús tenía este ministerio, no solamente era un mensajero de buenas nuevas, sino también era un maestro, tomaba tiempo para enseñar. Mira, cuando los samaritanos creen en Jesús, dice que lo toman y estuvo con ellos más tiempo para enseñarles las verdades acerca del reino. Y en tercer lugar, en este pasaje yo veo que Jesús
tiene una tercera parte de su ministerio. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. En otras palabras, no solamente era mensajero, no solamente era maestro, sino también era un sanador. Dice ahí, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús no solo se preocupó por las necesidades espirituales de las personas, sino también por las necesidades físicas y emocionales del pueblo. Mira, Lucas capítulo 4, versículos 16 y 17 nos habla acerca del ministerio de Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La verdad es que el Señor Jesucristo cuando está en esta tierra, no solamente se convierte en un mensajero diciendo, pues yo ya traje el evangelio, yo ya traje el mensaje, si ustedes no lo quieren recibir, no me importa. No, dedicaba tiempo para explicar a aquellos que tenían duda, para aquellos que habían creído, explicarles. Pasaba tiempo con la gente, pero también se ocupaba de esas necesidades, de esos dolores, de esas dolencias. Aún recuerdo esa historia, ¿no? Cuando vienen y les dice sus discípulos, despidan a la gente porque mira, Jesús ya hace 2 días que no comen y no se nos vaya a desmayar a alguien. Y Jesús se voltea y les dice, no, denles ustedes de comer. Y en esa historia está que un joven, ¿no?, trae básicamente su almuerzo, unos cuantos panes, unos cuantos peces, el Señor los multiplica y da de comer a una multitud de 5,000, ¿no? O sea, porque el Señor no solamente está preocupado por la situación espiritual de las personas, sino también por la situación emocional y por la situación física de cada persona. Pero mira, el Señor está ahí, ha venido en su ministerio a sanar a los quebrantados de corazón, también a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente no está oprimida, quebrantada, lastimada? Quiero decirte que hay sanidad en Jesús. Yo soy un claro reflejo de muchos aspectos en mi vida que han ido sanando en Cristo Jesús. Si queremos ver sanidad, necesitamos orar y clamar y buscar a Dios y anunciar a Cristo. ¿Sabes? Cuando vayas a algún lugar, no solamente ores para que esta persona crea en Jesucristo, ora también para que se manifieste el poder sanador en ese lugar, en esa persona, en esa comunidad. ¿Sabes? Dios va a manifestar grandes cosas. Ahora, la persona si sana no va a sanar por ti, sino va a sanar porque Cristo lo quiere, porque Dios lo quiere y para glorificar su nombre, para que su nombre sea conocido y le busquen y lo encuentren. Así que es importante esto. Jesús no solamente era un mensajero, no solamente era un maestro, sino también era un sanador, aquel que ayudaba a las personas en las demás necesidades de la vida. Pero me llama la atención porque su ministerio siempre lo hizo con compasión. Versículo número 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mira, es muy interesante porque Jesús dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Vio las multitudes no como un logro en su currículum, no como una meta a alcanzar. No se exaltó diciendo, miren lo que he logrado, sino dice la Biblia que al verlas, tuvo compasión. Y la palabra compasión dice que es algo que le conmueve a uno en lo más íntimo de su ser. Esa sería la traducción. Sentir compasión por alguien es cuando tú te conmueves, cuando tus entrañas se conmueven, cuando sientes ese afecto, ese cariño, cuando te pones en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Es importante esto. Dice que sintió compasión, vio a las personas con una necesidad muy grande de ser guiadas, de ser enseñadas, de ser pastoreadas. Ahora, ¿por qué se conmueve? Porque dice la Biblia que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y la palabra desamparada podemos traducirla también como desmayar, soltar, dejar ir, sola, sin que alguien le ayude, sin un pastor. Mira, en Australia se perdió una oveja en las montañas, sobrevivió sola durante algunos años
y al encontrarla la llevaron a trasquilar. El peso de la lana que tenía era de más de 42 kilos. Esto es un récord Guinness de que una oveja da de lana. Dicen los especialistas, los cuidadores de ovejas, que se les debe trasquilar al menos una vez al año. Si no, esto puede ocasionar enfermedades, falta de visión, inclusive que no puedan pararse por el peso excesivo de la lana. No solamente dice la Biblia que cuando ve la condición, Jesús entendiendo el contexto, al vivir en un país donde básicamente muchos se dedicaban a cuidar ovejas, y había visto muchas veces esta situación, no solamente dice que es desamparada, sino dice también dispersas, o sea, que no estaban en grupo. Y sabes que cuando las ovejas están dispersas, es más fácil que venga una fiera y pueda devorarlas. Pero sabes que también dispersa significa lanzar, echar, arrojar, estar abatido, inclusive postrado. O sea, cuando ve la necesidad tan profunda Jesús de estas personas, se imaginó ese campo con las ovejas, esas ovejas apartadas, esas ovejas enfermas, y tuvo compasión de ellas. ¿Sabes? Jesús también nos habla de una realidad en su ministerio. Versículo número 37 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Me llama la atención que a quien primero se dirige es a sus discípulos. Jesús les dice a aquellos que eran cercanos a Él, que estaban con Él, lo que hay en su corazón, esa compasión que siente por las almas. Y yo creo que en este día Dios también está compartiendo con nosotros y diciéndonos a nosotros: ¿saben qué? La mies es mucha. Es mucho el trabajo que se necesita realizar. Y nos dice a nosotros como sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La cosecha no se va a cegar sola. Se necesitan personas dispuestas a poner la mano en el arado. El trabajar para ministrar a las personas, la verdad, es un trabajo muy arduo, que requiere dedicación, que requiere empeño, que requiere tiempo, que requiere constancia. ¿Cuánta gente necesita en este momento difícil una palabra de aliento, una oración, una ayuda? Hay mucha gente a nuestro alrededor y el Señor nos dice: la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Sabes que esto puede hacer dos cosas? Número uno, esta frase puede abrirnos un panorama y decir: mira, todos están invitados para ir a trabajar para el Señor, para ir a levantar la cosecha del Señor. O puede llevarnos a desanimarnos, a decir: es tanto el trabajo que es imposible que nosotros hagamos algo. ¿Sabes que cuentan la historia de un niño que estaba en la playa? Y una persona adulta, un hombre adulto, pues iba caminando por la playa y veía que el niño se inclinaba en tierra, tomaba algo y lo arrojaba al mar. Al acercarse se dio cuenta que este niño estaba arrojando estrellas de mar. Y le preguntó: ¿qué haces? Y este niño le dice: estoy salvando a una estrella de mar. Este hombre, pues siendo adulto, y ver que toda la playa estaba llena, que posiblemente había cientos o miles o millones de estrellas que habían salido del mar porque la marea había bajado y se habían quedado en la playa, pensó: oye, pero ¿por qué lo haces? Es imposible que tú puedas salvar a todas las estrellas. El niño se quedó por un momento pensando y dijo: sí, es posible que sea imposible salvar a todas las estrellas, pero es trascendente para esta que estoy salvando. Entonces tomó una estrella y la arrojó. Y entonces tomó otra estrella y dijo: también es trascendente para esta, y la volvió a arrojar. Mira, quiero decirte que la labor, el trabajo que tenemos que hacer es mucho. Y tal vez tú pienses como aquel hombre:
es imposible, pero sabes, va a ser trascendente para aquella persona, tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, la gente que está a tu alrededor, que puedas hacer algo por él. Para él va a ser algo trascendente. ¿Sabes? También nos habla de un reto. No solamente nos habla de la realidad, donde la mies es mucha y los obreros pocos, sino también nos habla de un reto. Dice el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En primer lugar es un reto de oración. Dice rogad pues al Señor. Rogad pues al Señor. Necesitamos orar para que Dios envíe obreros. Que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros al trabajo. Que envíe obreros porque el trabajo es arduo y se necesitan de más personas. Ahora te voy a decir algo. Muchas veces pensamos que quienes tienen que realizar ese trabajo son exclusivamente los pastores, pero no es así. Dios nos está invitando, Jesús nos está invitando a cada uno de nosotros a formar parte de levantar esa cosecha de almas, esa cosecha que ya está listo. Hay gente que tiene necesidad de escuchar este mensaje y de que nosotros podamos llevarlo y hablarles de este mensaje y llevarlos a Jesucristo. Pero no solamente hay que orar por estos que Dios está levantando y que está enviando, sino también hay que orar por aquellos que Dios ya ha enviado. Porque sabes que hay mucha gente que está trabajando en el campo misionero, está trabajando en compartir este mensaje, en discipular a las personas, y a veces es cansado, y a veces uno se desanima, pero tú también tienes que tener. En segundo lugar es un reto de confianza. Dice que envíe el Señor, rogad pues al Señor de la mies. O sea, la mies tiene un dueño y fructificará el trabajo. Nada de lo que hagas será en vano. Dios traerá recompensa de la labor realizada. No te desanimes en lo que haces. Dios traerá un fruto y un fruto eterno. Así que debemos de tener confianza en que si oramos, Dios va a hacer, en que si nosotros hacemos algo, Dios va a fructificar.